muchos con los artistas. Y mi padre para mí, yo siempre decía, por aquí está un amigo mío, ¿no? de mi padre también, me decía, papá eres el mejor pintor del Puñal. Me parecía que era muy importante eso, ¿no? Porque vivíamos allí en el Puñal. Y realmente mi padre es un pintor que ha hecho historia aquí, con otros también. Pero bueno, pues aquí está en la obra, mi padre ya no está, pero la obra sigue. Y algún día no estaremos, la familia, y no importa la familia de mi padre, y no estaremos y la obra seguirá. Y yo desde aquí siempre me dirijo a los políticos, que son los que tienen el poder para conservar, ¿no? Que esto se conserve, para difundir también. Pero si queremos que se recuerde, que nunca se olvide, a mí me gustaría que nunca se olvidara. Y para eso ha dejado un legado. Y yo me voy a ir también algún día. Y sería una pena muy grande, me imagino que también lo ocurre a otros artistas, lo sé, me consta, pero yo hoy hablo de él. Que ha dejado un legado muy importante y vuelvo a pedirlo a la Diputación. Necesitamos conservar ese legado.
lado o seu pai, fíxense, o pai de Virxilio estaba vinculado a esta coral, que é outra das nosas maravillas de Ourense. Pois hoxe están aquí en primeira fila tamén Manuel Munciños e Augusto Mantano, eses artistiñas que o acompañaron nese Ourense entrañable, comandado todo pola súa filla, un acto simbólico e cheo de amor. Aí vai este pequeno documento para que os quede a vosa familia, a todos os ourensanos. Viva Virxilio, alá onde estás, amigo.